Buenos días con todos, Dios les bendiga. Antes de empezar con la prega y el estudio de hoy, quiero mandar un saludo especial a Sandy de la iglesia de Prattle. Hoy día es su cumpleaños. Felicidades, Sandy, que la pases realmente lindo. Estuvimos contigo la semana pasada y esperamos que este domingo sea un día especial también para ti. Y naturalmente tengo que saludar a una persona muy, pero muy especial a quien conocemos y somos amigos desde hace cerca de 40 años atrás. Silvita, un beso grande, un saludo especial en este día, tu cumpleaños. Bueno, no es tu día, porque tú naciste el 29, así que tu cumpleaños es mañana. Pero si te saludo mañana sería el día de ayer, así que lo celebramos hoy. Un beso grande, que lo pases lindo. Abramos nuestra Biblia en el Salmo 40. El Salmo 40. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Salmo 40. Dice así. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy tiene dos frases que me llaman muchísimo la atención. En el versículo 2 dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. El pozo de la desesperación. Esto es cuando entramos en una situación donde hemos perdido toda esperanza. No vemos la luz al final del camino. El tiempo se nos acaba. Las circunstancias son tan adversas que comenzamos a desesperarnos. Puede ser por falta de dinero. Estamos todos, no hay nadie en esta tierra que no haya pasado por una crisis financiera, a menos que hayas nacido en palacio y que seas hijo de la reina Isabel de Inglaterra. Pero fuera de eso, el resto hemos tenido épocas buenas, épocas malas, épocas de escasez, épocas de prosperidad. Y cuando estamos en una situación donde nos falta el dinero y tenemos gastos que pagar y cuentas pendientes, entramos en una situación de desesperación. De repente, el pozo de la desesperación puede ser porque te sientes solo, porque tus hijos salieron de casa o se casaron y se fueron y te quedaste solo con tu esposa, con tu cónyuge, y entonces los dos solitos ahora, acostumbrados a tener bulla en casa, comienzan a sentir la soledad de la vejez que se aproxima. O te separaste y estás divorciado o divorciada y sientes que tu futuro es soledad, que sabes que en algún momento tus hijos pueden salir de casa y tú no sabes qué pasará y la edad se va avanzando, la edad va pasando, no consigues un compañero, te comienzas a desesperar. O una enfermedad incurable, una enfermedad que no puedes enfrentar, una enfermedad difícil. En cada uno de estos casos puedes entrar en el pozo de la desesperación. Y el texto del Salmo 40 dice, eh, el lodo cenagoso. En realidad eso significa arena movediza. ¿Conocen este término? Cuando te metes en un lugar donde hay arena movediza, que la arena te va chupando, te vas hundiendo poco a poco. Y mientras más te mueves, mientras más rápido te mueves, te hundes más rápido. Y que no hay manera de salir a menos que alguien te extienda una mano para que puedas salir adelante. El salmista presenta una situación angustiante, una situación de desesperación, una situación de tierra movediza donde te estás hundiendo.
El problema es que cuando estamos en esa situación nos desesperamos y podemos tomar decisiones equivocadas. Hay un personaje en la Biblia que me llama mucho la atención y es Saúl. La historia de Saúl nos muestra a una persona que estaba en situación realmente angustiante y tomó decisiones equivocadas. En 1 Samuel capítulo 13, versículos 5 al 9. 1 Samuel capítulo 13, versículos 5 al 9 nos cuenta la historia. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Tenían 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Los filisteos eran los enemigos típicos de Israel. ¿Y por qué los filisteos siempre querían atacar? ¿Recuerdan ustedes ese personaje que se llama Goliat? Que David lo mató, ese Goliat que medía 3,40 metros. Goliat era uno de los filisteos, era un gigante que vivía entre los filisteos. Y entonces estos filisteos eran la piedra en el zapato de Israel, eran la espina en el dedo. ¿Y por qué los filisteos querían siempre atacar a Israel? Por dos razones. Cuando ellos atacaban y ganaban, ocurrían dos cosas. La primera es que se robaban toda la cosecha y el ganado. Entonces le robaban, le quitaban, como Israel había perdido la batalla, entonces los filisteos les quitaban toda su cosecha, todo su ganado y se lo llevaban. Todo lo que era de valor, se veían piezas de oro, piezas de plata, todo, es decir, saqueaban la tierra de Israel. La segunda cosa es que al perder los convertían en esclavos prácticamente y tenían que pagar tributo. Entonces todos los años tenían que pagar un impuesto por haber perdido la batalla. Estos estaban ahí listos para atacar a Israel. Y Saúl, el rey, tiene un problema grande. El texto nos dice que ellos habían venido con 30,000 carros, estos coches que eran jalados por caballos, que eran coches de guerra, y 6,000 hombres a caballo, un ejército, prácticamente una caballería de 6,000 hombres a caballo, aparte del numeroso pueblo como la arena que está a la orilla del mar. Saúl estaba enfrentando un enemigo externo impresionante, un enemigo externo. En nuestros casos, ¿cuáles serían tus enemigos externos? El banco, tu jefe, la empresa, la compañía de luz, los impuestos que tienes que pagar. Son enemigos externos, son problemas que vienen de afuera, tú no los puedes impedir, vienen problemas de afuera. El vecino antipático, la denuncia que te hace alguna persona, son enemigos externos. Continuemos leyendo la historia de Saúl. Versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. En segundo lugar, el problema de Saúl no era solamente externo, era interno, es decir, de su propia gente. Entonces, ¿por qué? Porque los hombres de Israel, al ver el ejército de los filisteos, tuvieron miedo, dice que se escondían en las cuevas. Imagínate a tus soldados, los que se supone que van a presentar batalla, escondiéndose en las cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Tu gente te está desertando, porque dice que algunos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, algunos estaban desertando en el ejército, y los pocos que quedaban, dice el texto, el pueblo iba tras él temblando. Estaban que se morían de miedo. Realmente Saúl tenía enemigos externos y ahora tenía un gran problema interno.
Y a veces nosotros también tenemos problemas internos, en casa, con los familiares, en el trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, o con nuestra esposa, o con nuestro esposo, o con nuestros hijos. Y a veces el problema no es de afuera, a veces el problema es de adentro, ¿no es cierto? Nosotros como iglesia tenemos problemas de afuera, la sociedad externa que ataca a la iglesia, que insulta a la iglesia, la comunidad LGTB, la identidad de género, todo esto ataca a la iglesia de afuera, pero a veces adentro de la misma iglesia hay problemas. Entre la misma gente de la iglesia hay problemas. Problemas externos y problemas internos. Ahora bien, todo esto no era ningún problema en realidad. ¿Saben por qué? Porque en varias oportunidades Israel había sido menor en número que sus enemigos. Los ejércitos que venían a veces a atacar a Israel eran mucho más grandes. Y no había ningún problema. ¿Por qué? Porque Dios luchaba las batallas de ellos. Hay un caso, por ejemplo, cuando Dios los salvó a Israel, haciendo que de noche los enemigos creyesen que estaban siendo invadidos por los hebreos y sacaron sus espadas y en la oscuridad de la noche comenzaron a matarse entre ellos. El pueblo de Israel ni siquiera intervino, estuvo solamente mirando desde la montaña. Dios ordenó y entonces cuando Dios intervenía, la batalla era de Israel, no importa el número ni el tamaño del enemigo. Entonces no había problema en realidad si es que Dios intervenía y luchaba la batalla. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasó con Saúl? El texto en el versículo 8 nos dice, y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Qué estamos diciendo? Que al tercer enemigo de Saúl fue el tiempo. El tiempo se le agotaba. Y habían pasado ya 7 días, y el profeta Samuel, quien invocaba a Dios y quien invocaba la presencia de Dios, le había prometido que iba a ir, pero habían pasado 7 días y Saúl estaba pensando que el tiempo se le había acabado. Y como el tiempo se le había agotado, estaba desesperado. Y entonces Saúl dice, Samuel no viene, ¿y cómo hago para que Dios luche mi batalla? Y entonces comete un error gravísimo. Él suplanta, sustituye al sacerdote y se atreve a ofrecer holocaustos y ofrenda de paz que no le correspondía. Y entonces, por apurado, porque el tiempo se le acababa, porque estaba desesperado, porque el pueblo se le desertaba, porque el enemigo externo se le venía encima, y todo esto se sumó. Y entonces Saúl toma una decisión equivocada. Saúl comienza a ofrecer holocaustos, cosa que a él no le correspondía, porque él era rey, no sacerdote. No era profeta, era rey. Y solo como rey no podía sustituir ni usurpar un cargo que no le correspondía. Triste la historia porque esta mala decisión de Saúl le va a pasar factura. Igual que nosotros desesperados porque el enemigo externo o el enemigo interno o se nos agota el tiempo para pagar la deuda y no sabemos qué hacer y desesperados tomamos una decisión incorrecta, aceptamos una coima, cometemos un robo o comenzamos a mentir o a engañar o a estafar porque estamos desesperados. La historia continúa, dice que versículo 10, cuando Saúl acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que llegaba, el profeta Samuel llegaba. Y entonces salió Saúl a recibirle.
¿Mm? Y entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Qué frase, ¿no? ¿Qué has hecho? Saúl, ¿qué has hecho? ¿Cuántas veces nosotros cometemos errores por impacientes? Porque estamos en un pozo de desesperación y tomamos una decisión incorrecta. Y Dios nos dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y le dice Samuel, y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. O sea, Saúl le cuenta a Samuel su problema. Versículo 12 dice, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Y entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Está hablando del rey David, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La decisión equivocada de Saúl lo desechó como rey, y Dios se buscó otro, el rey David, que va a sustituir a Saúl. Y entonces este momento me hace pensar que a veces cuando estamos en el pozo de la desesperación o en terreno de arena movediza, en lodo cenagoso, tomamos decisiones equivocadas por impacientes, porque no tenemos la capacidad de esperar. Decisiones equivocadas que arruinaron una vida, producto de la impaciencia. En cambio, el Salmo 40, que vamos a estudiar hoy día, nos enseña otra cosa. El Salmo 40, lo hemos leído, vamos a leerlo otra vez. Dice en versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre Saúl y David? Es que David tenía un Dios. ¿Tienes tú un Dios? Te pregunto, ¿tienes Dios o no tienes Dios? ¿Es tu Dios es un invento de tu imaginación o es un Dios real en el cual puedes esperar y confiar? Para mucha gente que se llama cristiana, hablan de Dios, pero a la hora de la vida práctica, parece que ese Dios para ellos es meramente una imaginación, una creación, una idea. Pero no es así, hermanos. Tenemos Dios y un Dios real. La mayor prueba de esto siempre lo encuentro yo en Jesucristo. Jesucristo es un personaje que apareció en la historia y partió la historia en dos. Jesucristo comenzó a caminar por las calles y sanaba todo tipo de enfermos. Jesucristo estaba caminando sobre las aguas, rompiendo todas las leyes sobrenaturales de la naturaleza. Jesucristo estaba en medio de una tormenta y ordena que la tormenta se calme, y para la tormenta y paran los vientos. Jesucristo multiplica alimento, pan y peces y hace comer a más de 10,000 personas. Y Jesucristo en medio de eso nos dice, yo he venido de mi Padre en el cielo. Jesucristo dice que Él ha conocido a Dios en persona y estuvo ahí con Él, porque Él era parte de esa Trinidad. Si Dios no existe, Jesucristo es una mentira, una fantasía también, y no es así. Y Jesucristo resucita y vence la muerte. Y Jesucristo no se cansa de decir, yo he venido del Padre. Y entonces la pregunta es, ¿tienes tú Padre en el cielo? ¿Tienes tú Dios en el cual crees? ¿O es tu Dios un Dios imaginario? Una imagen, una ilusión. Porque cuando tienes Dios real,
Cuando puedes decirle al mundo, yo tengo Dios y mi Dios es real, entonces puedes decir como David, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ahora, veamos bien esa parte, porque acá hay dos cosas. Una, pacientemente esperar a Jehová, y luego dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es decir, que David estaba clamando. Entonces tienes el clamor de Dios y el esperar. La actitud de acercarte a Dios con clamor, pero al mismo tiempo la actitud del corazón de esperar pacientemente. Dos cosas importantes. Entonces debemos esperar en Dios con paciencia mientras clamamos a Él. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es clamar? Y esto es interesante, porque hay personas que no entienden esto. Hay un texto muy conocido, es el lema de mi familia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar a Dios no es simplemente orar en forma repetitiva, ¿no? Clamar a Dios es una oración cargada de súplica. Clamar a Dios es un grito de auxilio. Tomen nota, clamar a Dios es un grito de auxilio. Clamar a Dios es orar a Dios con el corazón en la mano. Clamar a Dios es luchar en oración. Clamar a Dios es orar y orar y orar hasta que Dios responde. Hermanos, clamar a Dios no es simplemente repetir frases de memoria en una oración aprendida. Clamar a Dios es realmente ir ante la presencia de Dios en súplica, pidiendo auxilio. El Salmo 142, versículo 1 y 2 nos dice: con mi corazón clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Pero ¿cuándo dejo de orar y empiezo a clamar? Cuando tu alma descubre, cuando tus ojos interiores, los ojos de tu entendimiento se abren y te das cuenta de la necesidad de tu alma o de la necesidad que te rodea. ¿Eres consciente, por ejemplo, que si tus hijos no conocen al Señor, se irán al infierno? ¿Eres consciente de eso? Porque cuando eres consciente, cuando tu cabeza hace clic y dices, Dios mío, en esta tierra yo amo a mis hijos con todo mi corazón, ¿cómo voy a permitir que se vayan al infierno? Y entonces empiezas a orar por ellos y comienzas a clamar. Señor, comienzas a clamar desesperado. Señor, te clamo por la salvación de mis hijos, la salvación de mi familia, de mi madre, de mis hermanos. Cuando entiendes la situación. O por ejemplo, eres consciente de que el diablo está tomando cada vez más control de la sociedad, inclusive de las escuelas, y están corrompiendo a nuestros hijos con educación sexual desde los 5 o 6 años, enseñándoles barbaridades en las escuelas, enseñándole a las niñas de 10, 11 años que pueden abortar cuando quieran. Y entonces eres consciente de que el diablo está trabajando, entonces dejas de orar y empiezas a clamar a Dios por la sociedad en que te tocó vivir. Eres consciente de la cantidad de sectas nuevas que están apareciendo. Y es increíble cómo captan la atención y cautivan la mente de los incautos. Tengo en mi iglesia, tengo personas jóvenes, una pareja de jóvenes hermanos que fueron cautivados, engañados, han sido seducidos por una secta judaizante y ahora quieren vivir como judíos. Lo mismo que pasó en el Nuevo Testamento con Gálatas. Tengo otra pareja en la misma iglesia y ahora están creyendo que la tierra es plana, que el anticristo no existe. Cautivados, seducidos por estafadores, por mentirosos, por engañadores. Cuando eres consciente de eso, dejas de orar y empiezas a clamar. Y por eso a veces tenemos que decirle, Señor,
ya no quiero orar, quiero clamar a ti. Enséñame, ábreme los ojos del entendimiento. ¿Sabe lo que está pasando en la iglesia? En la iglesia cristiana se han metido falsos profetas por todas partes. Están mintiendo, están engañando a la gente. Se llaman profetas y son estafadores. Se llaman pastores y son lobos vestidos de ovejas. Cuando entiendes esto, dejas de orar y empiezas a clamar. Pídele a Dios que te abra los ojos del entendimiento. Pídele a Dios, Señor, hazme entender, hazme ver la necesidad que me rodea para empezar a clamar a ti. Porque cuando tú clamas, Dios responde. Pero la segunda cosa que nos enseña el Salmo 40 es que, aparte de clamar, tenemos que esperar pacientemente. ¿Y qué es esperar en Dios? ¿Qué es esperar en Dios? El Salmo 32:10 nos dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. La versión internacional traduce, pues en el Señor tengo toda mi esperanza. Y la versión en lenguaje actual dice, tengo toda mi esperanza puesta en las manos de Dios. Y entonces, ¿qué cosa es esperar? Y le voy a dar 3 ideas. Y vamos a guardarnos esas ideas en el corazón. Que eso significa esperar en Dios. Primero, esperar en Dios significa que debemos aceptar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque sea distinta a mi voluntad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esperar en Dios? Es reconocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque sea distinta a mi voluntad y no encaje con mis planes. Romanos 12:2, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. 1 Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, en primer lugar, la voluntad de Dios es que debemos, ¿qué nos hace esperar en Dios? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que tenemos que aceptar eso en el corazón. Cuando tú comienzas y dices, bueno, acepto que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces ya estás preparando tu corazón para esperar en Dios. Porque dices, prefiero esperar su voluntad que hacer la mía. ¿No es cierto? El segundo punto, ¿qué es esperar en Dios? Es que debemos aceptar que todo tiene su tiempo y que Dios obra en sus tiempos y no en los nuestros. Obra en sus tiempos y no en los nuestros. Conocemos el texto de Eclesiastés que nos dice que todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, etc. El versículo 5 me encanta porque se aplica a nosotros en pandemia. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, ¿no? Exacto, y estamos en esta situación ahorita, estamos en tiempo de abstenernos de abrazar porque cuidamos y protegemos a los débiles. No lo hacemos porque el gobierno lo manda, sino porque no queremos afectar a ninguna persona que pueda poner en riesgo su vida. Y somos creyentes por eso, y nosotros amamos al prójimo por eso, ¿no es cierto? Y entonces para mí, el mejor ejemplo de sus tiempos es la resurrección de Lázaro. Ustedes conocen la historia. Ustedes conocen la historia de la resurrección de Lázaro. Cuando María y Marta llaman a Jesús y le dicen, Señor, nuestro hermano está enfermo, ven por favor y sanarlo. Y Jesús se queda todavía 2 días más y no va. Y cuando le dice a sus discípulos que van a ir, les dicen, vayamos porque Lázaro duerme. Y entonces todo el mundo piensa que ya se durmió. Y Jesús le dice, no, ha fallecido, está muerto.
Y entonces llegan. Y María y Marta le dicen, Señor, si hubieras estado acá, hubieras podido sanar a mi hermano. Pero has llegado tarde. Y Jesús les contesta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y esta es la diferencia entre nuestros tiempos y nuestra voluntad. Entre sus tiempos y su voluntad. O sea, lo que estoy diciendo es que ellas decían, Señor, ven pronto para que lo sanes. Y Jesús dijo, no, me voy a demorar porque quiero resucitarlo. Y lleva más gloria a Dios resucitarlo que sanarlo. Si lo hubiera sanado, Lázaro habría pasado a ser uno más de la historia de todos los que Jesús sanó. Los miles que él sanó, bueno, uno más se llamaba Lázaro. Y ya está. Pero hasta hoy en día hablamos de Lázaro porque Jesús lo resucitó. Y entonces le lleva más gloria a Dios la resurrección de Lázaro que haberlo sanado. María y Marta querían a Jesús ya para sanar. Y Jesús dijo, no, ahora no, porque voy a resucitar. Y esto es lo que pasa en nuestras vidas. Debemos entender que el plan de Dios, sus tiempos son mejores que los nuestros. Y en tercer lugar, hay que entender quién es Dios y que es digno de nuestra total confianza. ¿Quién es Dios? Y que ese Dios es digno de nuestra total confianza. Y el mejor pasaje para esto está en Isaías. Dice, ¿no has sabido o no has oído que? Y tomen nota de esta lista. El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, no se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿No es este un Dios en el que vale la pena confiar? Cuando tú entiendes la grandeza del Dios en el que tú dices creer, te das cuenta de que Él es confiable. Cuando tú dices, yo tengo Dios, y mi Dios es real, estás diciendo, yo tengo un Dios que es eterno. El Dios que creó todo, creó todos los confines de la tierra, creó el sol, los astros, las estrellas, los planetas. Mi Dios no desfallece nunca, no se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo pueda alcanzar porque Dios es muchísimo más sabio que nosotros. Dios da esfuerzos al cansado, multiplica fuerzas al que no tiene ninguna. Ese es el Dios en el que yo creo. Y por eso cuando tú tienes un Dios así, te es fácil confiar en Él. Ese es nuestro Dios. Por eso el texto de Isaías continúa diciendo, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, a este Jehová, los que esperan a este Jehová eterno, que no desfallece, que no se fatiga, que da fuerzas al cansado, los que esperan a este Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso, dice Job en un momento de su vida triste, porque Job la pasó mal, pero aún en medio de todo eso, cuando entiendes tú estos tres principios, vamos a repetirlos. ¿Cuál es el primer principio? Nosotros creemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Segundo, entiendes que Dios hace las cosas en su tiempo, no en el nuestro. Y tercero, mi Dios es grande y digno de confianza. Cuando tú entiendes estas tres verdades, puedes decir como Job en lo profundo de su dolor, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Él me matare, aunque Dios te matare, aún así seguiré esperando en Él. Porque su voluntad es buena,
agradable y perfecta, porque sus tiempos son mejores que mis tiempos, y porque Dios es grande y merece toda mi confianza. Y estos tres principios significan esperar en Dios. ¿Qué nos dice la palabra sobre los que esperan en Dios? ¿No? En el Salmo 40, vamos a volver al Salmo 40, y los versículos del 1 al 3 dicen: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, se agachó, como cuando tú te agachas para escuchar la voz de un niño. Cuando el niño te está hablando y tú no lo escuchas, no te agachas para poder escucharlo. Dice que Dios se agacha para escucharte. Se inclinó a mí, escucha tu clamor. Te dice, te sacó del pozo de la desesperación. ¡Qué maravilla! Cuando sabes esperar en Dios, Dios te saca del pozo de la desesperación. Te has hundido en el pozo, te saca, Él te saca. No sales solo, Él te saca. Me hizo sacar del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, porque muchas veces caemos en el pozo de la desesperación por decisiones equivocadas. Y entonces Dios tiene que enderezar tus pasos. Y cuando ves la mano de Dios obrando en tu vida, dice, luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza delante de nuestro Dios. El pasaje que hemos leído de Isaías nos da más pautas de cuáles son los resultados de clamar a Dios y de esperar en Él. Isaías nos dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esta porción me encanta. La Nueva Versión Internacional traduce, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas. ¿Sabes tú que las águilas es una de las pocas aves que puede alcanzar los 7.000 metros de altura? Las aves vuelan a diferentes niveles, ¿sabes eso? Hay algunas que vuelan simplemente a nivel de aquí, de los árboles, ¿no? Unas un poquito más alto. Pero las aves están categorizadas por niveles en los cuales pueden volar. El águila puede volar por encima de todas las aves. El águila está volando junto con otras que son de la misma especie, como el cóndor, por ejemplo. Pueden volar hasta 6.000, 7.000 metros de altura. Y cuando Isaías te está diciendo que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y volarán como las águilas, te está diciendo en forma poética lo que Dios es capaz de hacer cuando tú sabes confiar en el Señor. Te está diciendo que puedes volar por encima de todos tus problemas. El problema, ¿sabes qué? Que Dios te dice, por medio del profeta Isaías, volarás como las águilas. Pero ¿sabes qué te dice el diablo? Te lo ilustro con un ejemplo. Un hombre descubrió que unos cazadores habían matado un águila. El hombre subió hasta la cima de una montaña y encontró el nido del águila muerta y tenía un huevo. El hombre tomó el huevo con cuidado, se lo llevó, fue a su granja y lo puso en medio de los huevos de las gallinas para que las gallinas lo empollaran. Efectivamente, las gallinas lo empollaron y de ese huevo salió una pequeña águila, un aguilucho. Pero el aguilucho, viviendo entre las gallinas, se acostumbró a vivir como gallina y acostumbró a comer del piso gusanitos, pequeño maíz o lo que encontraran, siempre con la cabeza gacha, siempre comportándose como gallina. Un día el aguilucho vio un águila volar y le dijo a la gallina que él consideraba que era su madre, le dijo a la gallina, algún día quisiera volar como esas águilas. Y la mamá gallina le dijo, no papito, nosotros somos gallinas
nosotros no volamos así. Te voy a hacer una pregunta. Basado en Isaías 40, que dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Tienes fe de águila o tienes fe de gallina? Dios te dice que debemos esperar en el Señor, porque el Señor te puede hacer volar como las águilas. El diablo te dice, no lo intentes, tú eres una gallina. Y entonces, ¿tenemos fe de águila o tenemos fe de gallina? ¿Y cómo así? Entonces, ¿cómo esperamos en Dios? Repetimos, ¿cómo esperamos en Dios? Esperamos en Dios cuando cada mañana te levantas y le dices, yo creo, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aunque se diferencie de lo que yo considero es lo mejor. La segunda cosa que le dices es, Señor, yo acepto que tus tiempos son mejores que mis tiempos. Tus maneras son mejores que las mías. Y en tercer lugar le dice, Señor, yo creo que eres un Dios maravilloso en el cual yo debo confiar porque es lo correcto, porque es lo inteligente. ¿Quieres saber algunos versículos más sobre lo que significa esperar en Jehová? Mira los versículos. Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Salmo 31:19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti. A los que esperan en ti. Salmo 37:40. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Salmo 59:9. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. ¿Te das cuenta de todas las cosas que dice la Biblia van a ocurrir en tu vida si sabes confiar y esperar pacientemente en Dios mientras clamas a Él? ¿Entiendes que vale la pena? ¿Vale la pena esperar en el Señor? Repetimos, cada mañana levántate y dile al Señor, Señor, yo creo que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dile, Señor, yo creo que tus tiempos y tus formas de actuar son más sabias que mis tiempos y lo que yo considero que debería ocurrir. Y en tercer lugar, dile, Señor, tú eres grande, creador del cielo, de la tierra, poderoso, omnipotente, omnisciente, sabio. Mereces que se confíe en ti y yo voy a confiar en ti. Vamos terminando. Hay que tener cuidado. Una advertencia. Esperar en el Señor, clamar en el Señor, no significa también que nos tiremos a la bartona en la cama esperando que los pajaritos nos traigan de comer. El Salmo 31:24 nos dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Mateo 7 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, al que busca halla, y al que llama se le abrirá. O sea, esperar en el Señor y clamar al Señor no significa que nos tiremos en la cama a dormir esperando que los milagros ocurran sin que nosotros movamos un dedo, obviamente, ¿no? Pero todo esfuerzo que hagamos, todo nuestro esfuerzo que hagamos, siempre pensando en esto. El caballo se alista para la batalla, para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria.
Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Terminamos. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana te diré, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tus tiempos son mejores que los míos. Tus formas de actuar son mejores de lo que yo quisiera. Pero sobre todo eres un Dios grande, maravilloso. En ti confío, en ti esperaré. Que Dios les bendiga.